Para nuestra edición de la 13, nosotros de inmediato vamos a conversar con el Seremi del Trabajo en la región de Los Ríos, don Hugo Ortiz de Filipe. ¿Cómo está, Seremi? Gusto de saludarle en esta jornada para nuestra edición de la 13. ¿Cómo le va a usted? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarle y un saludo afectuoso a las auditoras, a los auditores de su radio. Bueno, muchas gracias a usted también por darse el tiempo. Sabemos que en esta contingencia nacional como que el tiempo falta un poquito de alguna manera, Seremi. Pero le pregunto de inmediato con respecto a lo que está pasando hoy día en esta contingencia nacional por el COVID-19. Se habla del retorno, de un retorno de forma gradual. Estamos hablando del programa Paso a Paso, Nos Cuidamos, que anunció el gobierno hace un tiempo atrás y que ya se ha implementado en la región de Los Ríos, por ejemplo, y que en nuestra región, Seremi, estaríamos cumpliendo nosotros la etapa número 4 de este programa Paso a Paso, Nos Cuidamos, que anunció el gobierno. En ese contexto, tiene referencia a la apertura inicial. Se vuelve al trabajo, hay lugares en el comercio que comienzan a abrir sus puertas, ciertos restaurantes. Esto no es obligación, es voluntario, dicho de paso, pero ya está la posibilidad de poder volver de a poco a la normalidad. En ese contexto, Seremi, en el área del trabajo, ¿cómo se hace o cómo se va a hacer para tomar todas las medidas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la prevención hoy día para cuidarnos con respecto a la salud y que los contagios siguen aún todavía? Bueno, es cierto lo que usted señala, que es decir, junto con tratar de buscar la normalidad laboral, no hay que descuidar el tema de salud, porque decir, aquí hay que velar por dos cosas: que el país vuelva a ponerse en marcha, pero que no haya riesgos que nos signifique un retroceso en este avance que se ha logrado en el último tiempo y que ha disminuido fuertemente la pandemia, pero no como para cantar victoria. Bueno, a raíz de eso se dictó lo que dice de relación con esta norma, que es el paso a paso laboral, y esta iniciativa es del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que se publicó un documento que es en el fondo una especie de hoja de ruta, tanto para los empleadores como para los trabajadores, en el proceso de regreso a las actividades, enmarcado todo esto en el plan de desconfinamiento, sobre todo. Es decir, usted ve en las grandes ciudades, en Santiago, concretamente la región metropolitana y otras, donde había millones de personas que estaban, es decir, impedidas de ir de un lugar a otro. Y ahí entonces se produce este desconfinamiento y se busca, con esta teoría del paso a paso, entregar recomendaciones concretas y fundamentalmente de carácter práctico para que todos los actores del mundo laboral las conozcan. Y fundamentalmente sepan cómo prevenir los contagios en los lugares de trabajo en este tiempo de pandemia, porque nos guste o no, la pandemia, vamos a tener que convivir con ella durante largo tiempo mientras no aparezca una vacuna. Eso es a grandes rasgos. Ya, perfecto. Ahora, este paso a paso contempla varias etapas. Correcto, sí. Sí, eso me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las etapas que contempla finalmente este programa paso a paso de lo que es laboral, lo que hablábamos recién? Porque en el marco... es bueno que la gente lo sepa. Claro. El paso a paso laboral contempla, hemos nosotros sacado algunos gráficos, 7 etapas. Correcto. Que ayudarán en definitiva a la comunidad, vale decir, trabajadores y empleadores, a garantizar en alguna medida un regreso adecuado a las actividades laborales. Y estas etapas son fundamentalmente informarse, eso es fundamental. Después organizar y llegar a acuerdos en la empresa sobre el sistema de trabajo. Supóngase que donde hay un comedor, ver cómo se hace de manera que Correcto. no todos coman a la misma hora como se hacía antes de la pandemia. Socializar y capacitar y en alguna medida adaptar e implementar todo lo que dice relación con la vida laboral y una cosa que es muy relevante, la salud mental de la gente. Si usted observa y uno escucha, la gente, los adultos, no solo los adultos mayores estaban preocupados, sino que fundamentalmente los niños que se sentían estresados sin poder salir de sus casas. Ahora, cuando vemos estas leyes no están pensadas en los sectores rurales donde existe espacio, sino que pensemos en la gente que vive hacinada en departamentos. Claro. Y cuando los niños y los adultos y la gente en general tiene que convivir en esos espacios, se vuelve loca, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso hay que verlo también. Por eso, yo digo que hay que socializar y capacitar. Correcto. Seremi, por ejemplo, ya
una vez que las personas regresen a sus trabajos, estén trabajando, ¿cierto? Que ya es el caso de muchas personas. ¿Qué debe hacer una persona si tiene síntomas, por ejemplo, de COVID-19 y se encuentra en el lugar de trabajo? ¿Avisar en el minuto, lo antes posible? ¿Avisar que no va a poder ir a trabajar el día siguiente? ¿O en el momento cuando se siente síntomas de terminar la jornada laboral y hasta el otro día ya no ir a trabajar? ¿Cómo es ese proceso ahí? Una persona que está afectada por el COVID-19 o por esta pandemia que no ha afectado a todo el mundo, obviamente que lo primero que tiene que hacer es seguir las indicaciones médicas, y a esa persona le van a decir que no puede seguir desempeñándose en su trabajo, y en esa actividad laboral van a tener que tomar todos los resguardos en el sentido de examinar a todos los que ahí trabajaban y tenían contacto con esta persona. A raíz de eso, por ejemplo, aquí nosotros hemos visto en la comuna de Valdivia, no le voy a dar el nombre de la empresa, pero una empresa de alimentos, que había un manipulador de alimentos que estaba enfermo, y bueno, hubo que el número de contagiados, se examinó el número de contagiados, se suspendió por un par de días la actividad laboral ahí, y una vez que hubo una certeza de que el resto de las personas estaban bien, que estaban sanas, pudieron volver a desempeñar sus tareas. Pero aquí, por eso le digo, la persona que no se siente bien tiene que tomar los resguardos médicos a fin de evitar producir problemas mayores. No nos olvidemos que si uno impide que una actividad laboral se lleve a cabo, se está impidiendo que se vuelva a la normalidad, y lo que interesa es que todos colaboremos. Correcto. Seremi, ¿qué pasa si una empresa, por ejemplo, está incumpliendo las medidas de higiene? ¿Dónde y cómo una persona... ¿Y no está cumpliendo las obligaciones de higiene? Correcto, si en una empresa donde la persona, cierto, el trabajador obviamente está trabajando, las medidas no cumple con las medidas de higiene, ¿dónde y cómo puede hacer la persona la denuncia respectiva? Primero de todo está la inspección del trabajo, pero esta Seremía está abierta todos los días del año, de lunes a viernes, salvo que sea un día festivo en la semana, y nosotros, es decir, tomamos contacto inmediato con la gente, es decir, si nos dicen que quieren guardar silencio respecto de su nombre y quieren hacer la denuncia anónima, es decir, anónima, pero anónima en el sentido de que la empresa afectada no sepa quién hizo la denuncia. Perfecto. Pero necesitamos saber con quién nos entendemos a fin de evitar el pitanza o que hayan especie de vendetas contra alguien y lo acusen indebidamente. O sea, si hay una seriedad en el denuncio, ponemos ojo de inmediato, y la idea nuestra, por lo menos la idea de este Ceremi, la idea mía personal, es que no hay que vivir pasando multas, sino que hay que hacer docencia, vale decir, ir y explicarle y enseñarle a la gente lo que tiene que hacer. Hay algunos que gozan aplicando multas o haciendo clausura. Esa, en mi opinión, es un error brutalmente grande, y lamentablemente hay algunos que creen que así son importantes, siendo muy rígido o duro, y la verdad es que lo que hay que hacer, más que rígido y duro, hay que ser justo. Si una persona tiene buenos antecedentes, nunca ha cometido infracciones, y se le sorprende en una infracción, a esa persona hay que recomendarle que corrija el error y que siga trabajando bien. Ahora, si hay una persona que se le ha dicho 1, 2 y 1000 veces que está mal lo que está haciendo y persiste, obviamente que ahí hay que aplicarle las sanciones que correspondan, porque esa persona en este ejemplo tendría lo que se llama una conducta contumaz, vale decir, es porfiado a rajatabla el tipo. Correcto. Ceremi, bueno, para la gente que nos escucha a esta hora, estamos hablando con el Ceremi del trabajo en la región de Los Ríos, don Hugo Ortiz de Felipe, y estamos hablando acerca del paso a paso, ¿cierto?, del programa paso a paso laboral. ¿Cómo sería el retorno, cierto?, a las personas que están hoy día trabajando a distancia con el teletrabajo. Ceremi, la última pregunta, las que quiera. Sí, ya, perfecto. Si la empresa u organización atiende público, ¿cuáles son las medidas sanitarias con las que debe contar? Si vive una persona en una comuna, por ejemplo, en cuarentena también, esta es otra pregunta, que sería lo último, usted ve cuál de las dos la responde, ¿cierto? Y trabaja en la comuna de transición. ¿Mi empleador puede obligar a ir a trabajar? O bueno, si el trabajador vive en una comuna que está con cuarentena y no puede desplazarse, ahí hay una razón de fuerza mayor, donde el empleador puede acogerse a la ley de protección del empleo, de manera que ese trabajador queda liberado de ir, y a su vez él también, el empleador, queda liberado de pagarle su sueldo y tiene que cobrarle a la administradora de fondos de cesantía.
que es una renta menor que es un porcentaje menor que el sueldo que recibiría. Pero en el fondo, yo le digo, aquí en nuestra región la gente puede concurrir a sus lugares de trabajo, claro. Y a todos y a cada una de las personas nosotros les recomendamos que lo hagan con la prudencia, es decir, observando y llevando a cabo las recomendaciones de las empresas. Nos hemos preocupado de que se dé cumplimiento a lo que hizo relación con el alcohol gel. Usted se va a un supermercado, en la entrada hay una persona que le tira el líquido para desinfectar sus manos. En los lugares donde hay mucha concurrencia se toma la temperatura, en fin, etcétera. Se están tomando en general los resguardos. Ahora, es decir, en una farmacia, en el comercio en general, pero puede haber gente que hace caso omiso, o sea, que le da lo mismo lo que le diga la autoridad, y entonces ahí es donde se producen los desencuentros. Ahora, si hay casos así, ustedes, los medios de información, son los primeros en saberlo, porque la gente les dice a ustedes, y también nos mandan WhatsApp, a nosotros nos escriben y nos cuentan, y nosotros vamos, miramos y vemos cómo corregimos el error que se está cometiendo. Correcto. Bien, Seremi, le agradecemos este contacto, gusto de poder hablar con usted en esta jornada, pero en esta edición de la 13, por supuesto, acerca de estos temitas con respecto al área laboral. Muchísimas gracias. Un agrado saludarlo y un saludo cariñoso a toda la audiencia de Radio Diferencia. Muchas gracias. Luego, gracias. Muchas gracias, muy amable. Chao, chao.